sabiendo que Dios está hablando a su pueblo, a su iglesia, y que podemos nosotros recibir su palabra. Reciban un saludo desde este lugar, a donde usted se encuentre, y vamos a meditar en la palabra, y creo que hay un consejo de parte de Dios para nuestro corazón, ¿verdad? Quiero invitarle, por favor, a que leamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4. Vamos a leer la situación que vivieron Pedro y Juan después de haber hecho el milagro en la vida del paralítico, ¿verdad? Y como se formó un gran alboroto por la sanidad de este hombre, que desde niño había sido inválido, este hombre que desde niño había perdido, desde niño no podía caminar, desde nacido no podía caminar. Cuando sucede el milagro, ¿verdad? Vemos que hay una situación de asombro en la gente porque todos esperaban que el hombre siguiera igual en su condición por siempre, pero cuando Dios llega, cuando el Espíritu Santo se mueve, la vida de las personas cambia, la vida de las personas es transformada por el poder de Dios. Así que quiero invitarle a leer ahí en Hechos capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 31, ¿verdad? Son 31 versículos. Vamos a hablar nada más para darnos idea de lo que de la historia en la cual vamos a basar nuestra predicación este día. Dice la palabra: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Bueno, esa lectura que tenemos nos habla acerca de el acontecimiento después de que el hombre recibe sanidad en la puerta del templo llamada La Hermosa. Un hombre con ya más de 40 años, siempre paralítico, pero ahora su vida había cambiado. Pero su vida cambió porque recibió un milagro al poner su confianza en el nombre de Jesucristo. Y hemos estado hablando acerca de la conciencia espiritual, ¿verdad? El día sábado, el día domingo. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe no es solamente decir lo que somos, sino es que hay que vivir lo que decimos que creemos, lo que decimos que somos. Y el día domingo hablamos acerca de que llega un tiempo ahora donde vamos a tener que profetizar, donde vamos a tener que oír lo que Dios dice y tenemos que hablar lo que Dios dice, porque la situación del mundo ha cambiado, los gobernantes aún están confundidos, los sistemas están colapsados, aún la economía se ve amenazada, ¿verdad? Y el cambio de convivencia en la humanidad ha cambiado. Así que no podemos pensar que los planes que hagamos se van a concretar si nosotros planeamos bien. Debemos saber que los planes que nosotros tengamos hay que ponerlos en las manos de Dios y hay que profetizar, hay que hablar de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que nosotros hemos querido. Debemos entonces pensar que llegó el tiempo donde veremos la gloria de Dios manifestada por medio de milagros, por medio de situaciones sobrenaturales para los hombres, más divinas para nosotros, ¿verdad? El mundo se está encerrando bajo tinieblas, hay cosas que están sucediendo, confundiendo a la humanidad, hay personas que están abandonando la fe, hay personas que o a lo mejor nunca tuvieron fe y se apartan de ella, o simplemente era un alivio al decir que creían en Dios, pero nunca tuvieron un compromiso con Dios. Por eso vuelvo a retomar lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, que Dios es el que va a recompensar, ¿verdad? Y este día, pues quiero decirte que nuestra prédica se llama Dios se compromete a sí mismo con aquellos que se comprometen con Él. Dios no se va a comprometer con quien no tenga un compromiso con Él. Dios se compromete con aquellos que creen, con aquellos que han tenido fe, aquellos que levantan su corazón para creer a Dios, pero también levantan su voz para declarar su fe en medio de este mundo. Aquellos que viven para perder su vida por causa de la fe. Veíamos esto con los jóvenes cautivos en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo fueron lanzados al horno de fuego, pero ellos tenían un compromiso con su fe, y su fe les decía que había un único Dios, el único Dios y no hay más, y a ese Dios iban a adorar, a ese Dios servirían, aún ante la amenaza de un rey enojado que mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios recompensó la fe de estos jóvenes y nos da un testimonio en el libro de Daniel que ni aún un cabello de su cabeza fue quemado, ni aún a humo podían oler ellos. Estamos entonces en tiempos donde nuestra fe tiene que ser genuina. Ya no puede ser solamente una fe pirata porque hemos copiado a alguien su manera de vivir o porque hemos recibido de alguien algún consejo. No, ahora nuestra fe tiene que profundizar en una relación de experiencia con Dios, con su palabra, y tenemos que vivir firmes y arraigados en esta palabra, en esta verdad. Conociendo más a Dios en medio de los tiempos, en medio de las crisis, Él se va a revelar a nuestra vida. Pero no podemos recibir revelación de Dios en nuestros sentimientos. Él se revela a nuestro espíritu y nos da una conciencia espiritual para que nuestra conciencia esté firme a pesar de las adversidades y los contravientos que llegan a nosotros, ¿verdad? Nuestra fe no se tiene que dormir ni tiene que desaparecer. Por el contrario, la fe se tiene que avivar.
Quien deja que el enemigo venga y le robe la fe y le perturbe en su alma para quitarle la conciencia espiritual acerca de Dios, es alguien que no va a poder vencer, no va a poder tener victoria. Así que la fe va primero antes que la recompensa. Es necesario tener fe para acercarnos a Dios. No puede haber recompensa si primero no tengo fe en Dios. Si mi conciencia espiritual no está al nivel de la recompensa que yo espero de Dios, no puedo recibir nada de Dios. Mi compromiso con Dios es en fe y mi fe va primero antes que la recompensa. Y la fe es para agradar a Dios. La fe no es para obtener solamente algo de Dios, sino que la fe es para agradar a Dios. Dios se agrada de aquello que a mí me agrada. Por la fe, al conocer yo a Dios, voy a saber de qué manera debo vivir para Dios, y eso va a ser de mi agrado, y en lo que yo me agrado, Dios se agrada, porque mi conciencia espiritual provocó que mi estilo de vida ahora fuera un estilo de vida en fe, ¿verdad? Quizás no queda muy clara mi explicación para todos, pero déjenme se lo expongo así. Si yo amo a Dios, voy a amar lo que Dios ama. Pero para amar lo que Dios ama necesito fe para cambiar mi estilo de vida que por mucho tiempo no hizo lo que Dios ama. Ahora que yo cambio mi estilo de fe porque me baso en la palabra y dejo que el Espíritu Santo obre en mí, ahora tengo fe para decir yo voy a amar lo que Dios ama. Y conforme avanzo y empiezo a amar lo que Dios ama, porque mi fe me ha ayudado para eso, para yo poder acercarme a Dios, lo que yo amo ahora va a ser genuino. Lo que yo amo de parte de Dios va a ser genuino, no va a ser una apariencia, va a ser genuino porque yo sé lo que Dios ama, yo sé lo que debo amar y ahora estoy usando la fe para cambiar mi vida y empezar a amar lo que Dios ama. Cuando yo amo lo que Dios ama, entonces mi vida tiene un agrado para agradar a Dios, no tiene un desagrado para agradar a Dios. Por lo tanto, una vida transformada por la fe es una vida que va a agradar a Dios. Así que necesitamos una conciencia espiritual, ¿verdad? Que nos muestre cada día, cada momento, nuestro deseo de acercarnos a Dios, pero que también sea con el agrado de Dios, no con nuestras cualidades. La realidad de Dios en nuestra vida tiene que ser testificada. Escuche, la realidad de Dios. No la realidad de una religión, la realidad de una reunión, la realidad de Dios. Amo su palabra, leo su palabra, hago como dice su palabra, creo que puedo aspirar a ser perfeccionado en Cristo por la palabra, por el Espíritu Santo, mi fe me guía a eso, entonces mi compromiso con Dios va a ser más fuerte, ¿verdad? Porque lo que yo necesito ahora no es solamente decirle a Dios que lo amo, necesito demostrar a Dios que lo amo y que lo amo en todos los aspectos de mi vida. Así que una vida de fe es testificada por la fe que en mí hay. No por lo que yo digo, sino por lo que yo vivo. Llegó el tiempo donde la luz de Cristo debe resplandecer en este mundo, ¿verdad? Pero no por lo que decimos, sino por lo que vivimos. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos deja este excelente versículo que cambia nuestra manera de pensar en cuanto a Cristo. Y Pablo lo expone muy bien. Gálatas 2, versículo 20, él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El hombre de pecado ha muerto. El hombre de maldad quedó crucificado, ha muerto y ya no tiene vida. Pero hay una nueva vida, dice Pablo, y esta vida es no la que ya vivo yo en el hombre de pecado, es la que ahora vivo en la regeneración, en el hombre de la vida nueva que es Cristo, y la obra de Cristo en mí, el poder de Cristo en mí, obrando, me lleva a que yo viva una vida que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la vida que ahora vivo en esta carne, en estos pensamientos, en esta limitación como persona, la vivo con fe. Tengo una fe continua en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y al tener yo este estilo de vida, ¿verdad? Yo puedo pensar o puedo aspirar a que mi estilo de vida sea del agrado de Dios, no por mi fuerza, sino por la fe que Dios me ha dado. Amén.
Eh, Todo lo que vivo en mi humanidad lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice, por la fe elevo mi vida al nivel en que a Dios le agrada que yo viva. Así que debemos ver que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe tiene que ser testificada en nuestra manera de vivir. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, ¿verdad? Para hacernos una pregunta. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 11, para hacernos una pregunta. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, Segunda de Pedro 2, versículos 9 al 11. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Versículo 11 dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Perdón, me equivoqué de pasaje, es 3. Es 2 de Pedro 3, versículo 9 al 11, perdón. Dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Verdad? Así que el apóstol Pedro dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice que vendrá una destrucción total, y dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿verdad? El versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aquí Pedro está diciendo que las promesas del Señor no se retardan, que hay un evento que va a venir. Estamos viendo, ¿verdad?, que las iglesias se cerraron a nivel mundial, grandes iglesias donde Cristo es predicado. Se cerraron órganos de gobierno en grandes naciones, se detuvo la producción de insumos y cosas que son de primera necesidad, y vemos que el mundo cayó bajo una situación de riesgo. Todavía esto no termina. Y estas señales deben de decirnos, hermanos, que nosotros debemos atender a lo espiritual, ya no a lo material, ya no a lo cotidiano, sino a lo eterno, ¿verdad? Y debemos de abrir nuestros ojos y saber que hay cosas que están sucediendo, que están anunciando que el Señor Jesús viene pronto ya, y que verdaderamente la iglesia va a ser arrebatada, va a ser levantada para estar con el Señor Jesús. Pero que si esto es un preámbulo, un escalón, es algo que todavía no va a determinar o detonar de aquí al próximo año, 2 años. Lo que debemos saber es que se están cumpliendo las profecías y que nosotros debemos observar algo. Llegó el tiempo de vivir para agradar a Dios, ya no para agradarnos a nosotros, no para agradar a la carne o a las personas y aún a la familia o personas que nos rodean. Hay que agradar al Señor nuestro Dios Todopoderoso, pero para eso es necesario la fe. Y esta fe no es una fe de proclamación, es una fe de experiencia, una conciencia espiritual, ¿verdad?, que nos abre los ojos a todo lo espiritual que Dios tiene para nuestra vida, pero también que nos lleva a actuar no de manera sentimental ni emocional, sino de manera radical, conforme a su palabra. Y encontramos que el apóstol Pedro dice en el versículo 11 que debemos vivir o andar en santa manera y piadosa manera de vivir. Nuestra manera de vivir, y la pregunta que yo iba a hacer es esta: ¿qué tipo de persona debería ser yo en este tiempo? ¿O qué tipo de persona debería de ser yo viendo las señales que estoy viendo? ¿De qué manera debo vivir? ¿De qué manera debemos vivir?
Si Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, vemos que Pablo testificó de eso, pero vivió realmente lo que él testificaba. Él no solamente decía de un Cristo, él mostraba a Cristo. La iglesia cristiana no solamente debe tener ya reuniones y momentos de alabanza y adoración. La iglesia cristiana debe mostrar a Cristo. Y la iglesia son las personas. Así que queremos agradar a Dios, vamos a testificar de Cristo por nuestra manera de vivir. Vamos a hablar de Dios a través de nuestros hechos y no de nuestras palabras simplemente, ¿verdad? Hablaba yo con un hermano hoy por la mañana y le decía, pues ahora sí, al regresar a la iglesia, al regresar a una rutina de volver a reunirnos, o más bien al regresar no a una rutina, sino a este tiempo nuevo de poder reunirnos, debemos de ser sinceros. Y como dice el canto, ya no debemos amarnos de dicho solamente, debemos amarnos de corazón, ¿verdad? Porque el amor de Dios es lo que prevalece y el amor de Dios es lo que va a abrir las compuertas celestiales para que fluya el poder de Dios. Dios es amor, Dios no se puede manifestar en otro carácter diferente. Si yo hablo de Dios, tengo que hablar de amor. Si yo hablo de Dios, tengo que mostrar amor. Si yo hablo de Dios, tengo que perdonar. Si yo hablo de Dios, tengo que pedir perdón, porque Dios es amor. Y el amor es para reconciliar, para edificar, para vivir en comunidad. El amor no es para predicarse, el amor es para experimentarse. ¿De qué manera debemos vivir? Santa y piadosamente. Piadosamente significa con una naturaleza divina sobre nosotros. Así que Dios se compromete con los que se comprometen con Él, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo dijo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el amor. Pedro nos dice que viendo que aquellas cosas están aconteciendo y sabiendo que son los tiempos que están profetizados, debemos aprender a vivir de manera santa y piadosa. Que nuestra manera de vivir exprese a Cristo. Y cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 4, encontramos una iglesia comprometida. Hoy la iglesia no es como era al principio, pero la iglesia tampoco es lo que Dios quiere que sea. Hoy la iglesia necesita renovarse en el Espíritu. Hoy los pastores, los ministros debemos hablar y predicar, no solamente de que Cristo viene, sino que debemos hablar de una santa y piadosa manera de vivir. No importa si tú vienes como miembro a la iglesia, tienes solamente el reunirte los domingos o el estar tocando un instrumento o el poder colaborar en algún enser del culto que se necesita, ¿verdad? Hoy necesitamos expresar a Cristo a través de nuestra forma de vida, porque la fe no está muerta, la fe está viva, ¿verdad? Así que para decir de nuestra fe, nosotros debemos ser personas que hablamos de Dios y que testificamos de Dios porque vivimos según Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil es esto de asimilar! Porque por muchos años, por mucho tiempo, algunos hemos hablado de Dios, algunos hemos testificado de Dios sin vivir como Dios dice, ¿verdad? Y lo hemos hecho porque nuestra conciencia solamente ha tenido un vislumbre de decir creo en Dios. Pero ahora nuestra conciencia nos va a llevar a tomar decisiones por Dios. Nos va a llevar a tomar decisiones para honrar a Dios. Tu fe tiene que llevarte a una manera de vivir que agrada a Dios. Dice la palabra, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, el verbo de vida. Y en el capítulo 4, versículo 14, ahí de 1 de Juan, el apóstol dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El apóstol Juan está diciendo, damos testimonio que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo, por lo tanto nuestra manera de vivir es predicar
y mostrar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, el verbo de vida, el Cristo poderoso. Y usted y yo hemos nacido de nuevo. Y si no ha tenido esa experiencia, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, y es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. Es necesario tener una experiencia y un encuentro con la gloria y la manifestación del amor de Cristo para nuestra vida, para que podamos convertirnos al Dios vivo con una conciencia espiritual. El estar en una reunión cristiana no te hace cristiano. El vivir bajo la cobertura de una familia o unos padres que creen en Cristo no te hace cristiano. El cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y el hombre de pecado ha muerto. Ahora mi identidad es en el nuevo hombre que es creado en Cristo. Y en Cristo yo tengo una vida en esta carnalidad, en esta humanidad, en este cuerpo, en esta mente que está siendo perfeccionada por la fe que Dios me ha dado, para alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto en el cual Dios me creó. Y ese varón perfecto es Cristo. Amén. Así que el asunto de todo lo que le estoy hablando es: Dios se compromete con los que se comprometen con Él. Dios no camina o no se compromete con los que hablan de Él, sino con los que viven agradándole a Él, porque los que tienen fe viven para agradar a Dios. No viven solamente para pedir cosas por la fe, sino que por la fe agradan a Dios porque son más como Cristo. Y al ser más como Cristo, en ese agrado, Dios es exaltado, Cristo es demostrado y el poder de Dios viene. Así que hagámonos esta pregunta: mi manera de vivir hoy en día, tu manera de vivir, no importa si recoges una silla en la reunión, no importa si vienes cada domingo, si das tu diezmo, no importa el que tú digas cuántos años tienes de cristiano. Déjate, hago la pregunta, te expongo esta pregunta. ¿Tu manera de vivir, mi manera de vivir, muestra mi fe en Dios, o solamente vivo de una manera que creo que estoy creyendo en Dios? Porque el que tiene una manera de vivir conforme a Dios tiene temor de Dios. Y en el temor de Dios no hablas de tu semejante. En el temor de Dios no tomas decisiones cómodas y fáciles según el mundo para que te vaya bien. Cuando nuestra manera de vivir en la fe de Dios es genuina, vamos a optar por dejar que Dios obre su voluntad y que Él nos hable, nos cambie, nos perfeccione, aún en aquellas áreas que para nosotros parece ser un derecho legal y personal. Hay cosas que Dios va a tratar en nuestra vida y Él quiere cambiar esos conceptos, pero nuestra manera de pensar dice: no, es que yo así soy, así voy a vivir, yo así puedo servir a Dios. Bueno, la palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque el que quiere acercarse a Dios debe creer que le hay, y por eso debe tener una manera de vivir santa y piadosa en el temor de Dios, creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo. No podemos pensar que nuestra manera de vivir solamente hablando de Dios va a producir un cambio en el ambiente que nos rodea. Es el amor a Dios lo que nos va a abrir las compuertas. El reino de Dios está donde tú estás, y cuando el amor de Dios está, hay bendiciones que vienen, hay respuesta a la oración. Hay una transformación en el ambiente. Dios toca vidas, Dios fortalece, Dios sana. Los milagros de Dios empiezan a manifestar porque el amor abre la puerta a esa dimensión de gloria. Por eso tenemos que tener una conciencia espiritual. Mi manera de actuar y comportarme en el mundo abre los cielos o cierra los cielos. Mi manera de hablar y comportarme con mis padres va a provocar bendición o maldición. Mi manera de hablar acerca de mi semejante va a provocar vida o va a provocar muerte. Por eso hay muchos cristianos que están enfermos y necesitados porque no han entendido que el amor de Dios no es solamente decir Dios me ama. El amor de Dios es decir, he sido aceptado por Dios y Él ha perdonado mis pecados para que yo pueda amar a mi prójimo así como Dios me amó a mí, y puedo perdonar y bendecir aún al que me ofende, al que me humilla, ¿verdad? Así que basta decir, hermanos, que tenemos mucha lucha con el diablo como para tener lucha entre la iglesia, entre los hermanos. Hay quienes no pueden ni siquiera sonreír un poquito a su hermano, porque sienten que son superiores a su hermano en la fe. Eso tiene que terminar, tiene que acabar, porque
vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero es necesario que tengamos un compromiso con Dios para vivir de la manera que a Dios le agrada. Así que mi manera de vivir tiene que ser en fe. Mi manera de vivir tiene que ser por fe. Y mi manera de vivir tiene que ser para fe. El hombre estaba mendigando en la puerta del templo, en un lugar religioso, en un lugar donde la gente continuamente iba, creían en Dios, adoraban a Dios, servían a Dios, pero cuando viene Pedro y Juan ahí en la puerta de la Hermosa, ellos vienen no con una religión, ellos vienen con una fe en el nombre del Hijo de Dios. Vienen con una vida nueva, transformada. Ellos vienen llenos del Espíritu Santo. Y al ver al hombre necesitado, dicen, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el hombre se enderezó, se levantó, sus tobillos fueron fortalecidos y él fue libre. Y por causa de este milagro, por causa de testificar de Cristo, no nada más predicándole a un paralítico, sino levantando a un paralítico, el pueblo se maravilló del nombre de Jesús, y el nombre de Jesús causó en el corazón de los principales religiosos, causó envidia. Dice ahí Hechos capítulo 4, versículo 1, voy a regresar ahí y ahí vamos a quedarnos en esta lectura. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Resentidos, gente mal en su corazón. Tenían la ley, tenían la práctica de sus mandamientos, aún sus propias costumbres ellos habían traído, pero cuando el poder de Dios se manifiesta, porque lo expresa Pedro y Juan, cuando Cristo se hace presente en un milagro en la vida de un hombre que está desahuciado para no volver a caminar, más de 40 años sin caminar, y este hombre ahora brinca, este hombre ahora danza para Dios, ahora salta con alegría, con libertad, hay quienes están resentidos. Y estos resentidos vienen en contra de Pedro y de Juan y los meten a la cárcel. Y les reclaman y les dicen que por qué predican en ese nombre. Así va a venir la oposición próximamente. Así se van a levantar situaciones cuando el nombre de Cristo se ha pronunciado, se ha declarado, ¿verdad? El día de ayer, en la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Hubo un acontecimiento terrible en Tonalá, en el municipio de Tonalá. Una jovencita de 15 años quiso matar a su tía y a su prima de 7 años. La tía y la niña se encerraron en una habitación, la muchacha gritaba, pero gritaba tremendo, ¿verdad? Quiso quemar la casa y se quiso suicidar ella. Se cortó algunas partes de su cuerpo y empezó a correr la sangre. Vinieron los guardias del fraccionamiento, encontraron a esta jovencita en esta crisis, vienen los bomberos, protección civil a este domicilio, y cuando entran y sacan a la jovencita, ella sale totalmente bajo una posesión demoníaca. Tengo las imágenes, tengo los videos. Y en esa posesión demoníaca, cuando ella va saliendo, ella grita con una voz que no es su voz, es una voz demoníaca, dice, busquen a Moloch. Y cuando la están atendiendo, en otra escena, la están atendiendo los paramédicos, el bombero que la está atendiendo, una voz gutural, fuerte, de hombre, pero de hombre de ultratumba, sale de la boca de la niña amenazando al bombero, ¿verdad? Ya investigando un poco más, me dicen que ellos viven en un fraccionamiento que está asentado, donde hay una hacienda antigua, abandonada, donde encuentran toda clase de cochinadas, de brujería, animales muertos, partes de órganos de animales, situaciones muy horribles en ese lugar, ¿verdad? Pero ese fraccionamiento dicen que ya ha tenido eventos paranormales para la gente, para el mundo. Nosotros sabemos que el diablo está ahí. Aparte, añádale que en ese lugar está la catedral que llaman la Santa Muerte, ¿verdad? Imaginen nada más la plaga espiritual que hay en ese lugar. Y los papás de esta niña, pues ellos tenían su altar de adoración en un cuarto para esta deidad. Entonces hay muchas cosas
¿verdad? Y esta niña de 15 años, pues fue noticia el día de ayer. Yo le digo, ¿esto cómo se va a quitar? ¿Esto cómo se va a ir? ¿Cómo alguien puede ayudar a esta niña? Pues la metieron a un hospital psiquiátrico, está bajo sedantes y dicen que es una esquizofrenia, que es una crisis que ella tiene, pero lo que yo vi, yo digo, esto es una demonización plena, es una manifestación diabólica allí. Así que cuando el nombre de Cristo sea predicado, ¿usted cree que no va a haber oposición? Si Satanás es el Dios de este siglo, Él es el príncipe de este mundo, Él es el Dios de este siglo, Él ha cegado el entendimiento de la gente. ¿Qué se va a necesitar? ¿Predicar y predicar de Jesús? No, se va a necesitar predicar y demostrar a Jesús, demostrar a Jesús. Y Pedro y Juan están ahora en esta situación por haber hecho un bien, por haber predicado a Jesucristo al corazón de un hombre que necesitaba sanidad y liberación. Pero los resentidos vienen, los que están en contra del nombre de Jesús vienen y los toman presos y los llevan a interrogar. Versículo 9, ¿verdad? Y Pedro dice, ¿por qué nos interrogan acerca de este beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿Verdad? Que de qué manera fue sanado. Alégrense que el hombre está sano, alégrense que el hombre fue libre y fue en el nombre de Jesucristo. Y en el versículo 13 encontramos que entonces los principales sacerdotes y los saduceos, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué se maravillaban? Porque veían el denuedo, veían la franqueza con la que hablaban del nombre de Jesús y veían el poder con el que hablaban, pero también veían la autoridad con la que hablaban. Esto es una vida de fe. Una vida de fe es aquella que tiene el denuedo, el respaldo de la conciencia para decir, Cristo es el Señor de mi vida. Cristo perdonó mis pecados. Cristo no es una canción, Cristo no es una reunión. Cristo es el Hijo de Dios que ha resucitado y en su resurrección hay poder para una vida nueva. En su resurrección hay poder para sanar a la persona más enferma. Cristo es el poder de gloria, Cristo es el Dios, Cristo es el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos para traer una nueva clase de vida a la humanidad. Él dijo, yo vine a darles vida para que la vivan en abundancia. Así que yo te recuerdo este día que si tu fe solamente habla de Jesús, pero se atemoriza de demostrar a Jesús, tiene que cambiar. Mi fe se atemoriza de demostrar a Jesús, tengo que cambiar. Y a estas alturas de las horas proféticas, a estas alturas del día profético, como dijo Pedro, tengo que examinar mi manera de vivir. ¿Estoy viviendo una religión o estoy viviendo realmente la fe que a Dios le agrada? ¿O estoy viviendo realmente en el compromiso del Hijo de Dios? Quiero dividir esta predicación en dos partes porque ya me fui mucho, pero quiero terminar aquí diciendo esto, ¿verdad? Nuestra manera de vivir tiene que ser con denuedo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que sabemos, lo que hemos palpado, es lo que tenemos que testificar con nuestra boca y nuestra manera de vivir. Ya no alarguemos las cosas para que la condición nos ayude a cambiar nuestro estilo de vida. Cambiemos desde hoy, volvamos al Dios Todopoderoso. Volvamos a la conciencia espiritual de tener fe que no se derrumba, sino tener fe que permanece porque nosotros vivimos para agradar a Dios, porque nosotros vivimos para acercarnos a Dios, porque sabemos que en Dios está la recompensa. Como dijo Pedro, ¿verdad? Viene aquel gran día, se está acercando y nosotros debemos estar viviendo de una manera santa y piadosa. Termino. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para conmigo, para contigo. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y el versículo 13 dice,
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Así que hermanos, hermanas, amada iglesia, tengamos una fe que agrada a Dios, una fe que es una conciencia espiritual para vivir una manera que a Dios le agrade, para que Él nos recompense cuando se llegue el día. Amén. Quiero orar por usted y quiero bendecirle en el nombre del Señor, y vamos a tener la segunda parte. Yo espero que usted pueda después ver la segunda parte, porque nos quedamos en examinar y ver cuáles fueron las situaciones que vivieron Juan y Pedro y cómo esto nos lleva a que tengamos una conciencia espiritual de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, te doy gracias en este día por este mensaje, esta palabra que despierta el espíritu para buscar tu reino. Padre, por mucho tiempo hemos pensado que hacemos las obras de justicia en nuestra fuerza lo suficientemente bueno, pero Señor, tu palabra dice que necesitamos fe para acercarnos a ti, pero la fe demanda, la fe que tú quieres es la fe que, Señor, nos demanda no solamente hablar, sino testificar con nuestra manera de vivir que tú eres nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Señor. Te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos des sabiduría, que sostengas y fortalezcas a la iglesia, a los hermanos, a los que están en casa, que no se desesperen, que no se angustien, mas, Señor, que tengan esperanza en tu verdad. Oramos, Padre, para que una cobertura divina venga sobre cada hogar y cada familia, para que no penetre la enfermedad, ningún virus, Señor, para que no venga ningún ladrón, no venga ningún atormentador, mas, Padre, tu pueblo está puesto en salvación y en libertad por el poder de la sangre de Cristo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el que también toca el corazón de los jóvenes, las jovencitas, Padre, y tú fortaleces la relación familiar, los padres con los hijos y los hijos con los padres. Bendice cada matrimonio, prospera cada familia. Padre, que la economía no se detenga. Los cambios que va a haber en la nueva norma de vida que va a empezar, Padre, nosotros te pedimos que, Señor, tú estés guardando y cuidando a tus hijos y a tus hijas. Los negocios, las empresas de mis hermanos sean bendecidos y prosperados por tu mano, por tu poder. Padre, gracias, porque en este lugar donde yo estoy hay cielos abiertos, y en ese lugar donde están viendo este video también hay cielos abiertos. Padre, toca los corazones,